Si le da igual, no diga mis. ¿Por qué? Porque no son sus, son mis. ¿Y qué he dicho yo? Mis. Exactamente, pero ha debido decir sus. ¿Por qué sus si son mis? Porque no son sus. ¡Claro que no! ¡Son mis! Bueno, por favor, amigo. Vamos. Si siguen con los sus y con los mis, van a venir todos los perros e incluso algunos gatos. Ni sus, ni mis. Las. ¿De acuerdo? Por mis partes... Oye, perdonen. Por mi parte sí. Bueno, pues sea, las. Pues no hay mus. Bienvenidos a esta nueva charla de Baker Café. En esta ocasión vamos a hablar de algo que parece bastante obvio, pero que no lo es tanto. Y es el hecho de que todos tenemos opiniones, todos tenemos alguna opinión, básicamente sobre casi cualquier cosa. Algunas de estas opiniones son opiniones de bar. Por ejemplo, yo tengo una al respecto que consiste en afirmar, sobre todo cuando voy un poquito achispado de alcohol, que muchas actividades que se consideran modernas y guays y cools en realidad son retrógradas y muy antiguas, como por ejemplo el tupper sex, o pasear en limusina, o celebrar una despedida de soltero con penes en la cabeza, o una luna de miel en Cancún, etcétera, etcétera, etcétera. Son opiniones de bar, son gustos estéticos, maneras de ver el mundo, cosmovisiones. Las opiniones de bar son superficiales, son bastante arbitrarias, son subjetivas y generalmente también son inofensivas. Pero a nuestro cerebro no solo le gusta sentenciar opiniones de bar con esa seguridad típica de filósofo dipsómano. También le gusta opinar sobre cosas más complejas, con aire casi de profesor de universidad, como si realmente supiéramos de todo. Porque a nuestro cerebro no le gusta admitir que no sabe algo. Y esto no pasa tanto porque los demás puedan pensar que somos ignorantes, sino porque a nuestro cerebro no le hace feliz la incertidumbre. Y de eso sé un poquito porque estoy a punto de publicar este libro sobre la historia de la incertidumbre, de cómo pasamos de un mundo en el cual nos basábamos básicamente en la casualidad y gracias a la ciencia obtuvimos el conocimiento suficiente para pasar a un segundo grado de conocimiento epistemológico, de profundidad epistemológica, que es la causalidad. Y finalmente, también gracias al conocimiento científico, descubrimos que hay unas fronteras epistemológicas que no podemos cruzar, por muy precisos que sean nuestros instrumentos de medición, por muy avispado que sea nuestro razonamiento. No podemos ir más allá. Y así pasamos de una era de causalidad a una era de probabilidad. En fin, si queréis profundizar en este tema de la incertidumbre y de cómo ha ido cambiando nuestra percepción sobre la incertidumbre a lo largo de los siglos, os recomiendo este libro que, como digo, sale ya mismo. Y bueno, y acabado esta especie de autobombo, seguimos con el tema. Todos los mitos de la historia han surgido principalmente de el miedo a la incertidumbre. Por ejemplo, yo no sé qué fenómeno tengo delante, no lo entiendo, y me cuento una historia que le otorgue coherencia a este fenómeno. O me imagino un ser sobrenatural que me la cuenta. En fin, cualquier cosa sirve. Y todo esto ocurre, toda esta tendencia a resolver la incertidumbre, aunque sea con mentiras, sucede básicamente porque en nuestro cerebro tenemos dos pequeñas estructuras en forma de almendra que son las amígdalas. Tanto nuestra naturaleza como nuestras disposiciones aprendidas nos impulsan a creer que tenemos razón, tanto si estamos en lo cierto como si no lo estamos. Cualquier cosa es buena si evitamos la incertidumbre, porque la incertidumbre es fuente de infelicidad. Hasta el punto de que una pequeña dosis de ambigüedad ya es suficiente para incrementar la actividad de la amígdala, que son, para aquellos que no lo sepan, pues una estructura del cerebro que tiene un importante papel en nuestra respuesta al miedo. Dicho de otra manera, a medida que el nivel de ambigüedad aumenta, también aumenta la actividad de la amígdala. Y por eso, como la ambigüedad produce miedo, como la ambigüedad nos hace sentir incómodos, nos encantan los juicios binarios,
es decir, las proposiciones maniqueas, el todo o nada, o una cosa es blanca o una cosa es negra. No nos gustan los matices, no nos gustan los grises. Preferimos algo del tipo esto es cierto o esto es falso, a algo un poco más elaborado del tipo la parte factual de esa afirmación es verdadera, pero sus supuestas ventajas no son reales. Esto ocurre mucho, por ejemplo, con las ideologías políticas de izquierdas y derechas. A pesar de que Ortega y Gasset ya decía que ser de izquierdas o ser de derechas era una forma de hemiplejía, la gente es de derechas o es de izquierdas siempre, pase lo que pase, o al menos lo es durante bastante tiempo, e intenta filtrar toda la información en función de ese prisma. Y no se da cuenta que muchas veces ser de izquierdas o ser de derechas depende, o está al menos muy conectado con el contexto, con la situación, con los datos, e incluso uno podría afrontar determinados problemas con un enfoque de izquierdas y otros problemas distintos con un enfoque de derechas. Y esto no sería nada malo, sería simplemente nuestro conocimiento adaptándose a un mundo complejo y ambiguo. Pero como no nos gusta la ambigüedad, preferimos una posición maniquea, derechas o izquierdas. Esta especie de inclinación artificial hacia la certeza también pone en entredicho la utilidad de los debates, sobre todo los debates en formato adversarial. En mi opinión, por ejemplo, los debates con los demás no son tanto una forma de adquirir conocimientos o de cambiar de opinión, como una forma de medir la temperatura moral o intelectual de la otra persona. Así como, se consigue evaluar también hasta qué punto compartimos un punto de vista del mundo, ¿no? Es decir, un debate es para mí una especie de socialización, un baile social, no una forma de obtener conocimientos. Porque en el debate las personas suelen ser maniqueas y defender sus posiciones maniqueamente, es decir, de manera binaria, no ambigua. Por eso es mucho mejor a la hora de adquirir conocimientos no tanto debatir con una persona en tiempo real, sino acaso debatirlo en diferido, con una especie de formulación muy ponderada del pensamiento de una persona. Y eso normalmente acaba cristalizado en un libro, sí, ese conjunto de fragmentos de árbol prensado y engomado. Y finalmente, la necesidad de certidumbre y el miedo a la incertidumbre se revela cuando nos enfrentamos a una pregunta difícil, a una pregunta peliaguda, a una pregunta que no tiene una fácil respuesta. Entonces empleamos una especie de mecanismo automático de respuesta, un mecanismo visceral, como el disparo de una escopeta. Un mecanismo que consiste en sustituir la pregunta que nos están formulando por una pregunta relacionada que resulte más fácil y más digerible. El premio Nobel Daniel Kahneman, en su ya clásico libro Pensar rápido, pensar despacio, plantea alguna de estas preguntas difíciles de responder y qué clase de sustitución hace la gente en general para enfrentarse a ellas, ¿no?, utilizando una pregunta más fácil y mucho más asequible. Por ejemplo, ¿con cuánto contribuirías para salvar una especie en peligro? Pues lo sustituimos por ¿cuánto me emociono cuando pienso en los delfines que mueren? ¿Cómo estás de contento con tu vida durante estos días? Lo sustituimos por ¿cuál es mi estado de ánimo en estos momentos? ¿Qué popularidad alcanzará el presidente de aquí a 6 meses? Lo sustituimos por ¿cuál es la popularidad del presidente en estos momentos? ¿Cómo habría que castigar a los asesores financieros que se aprovechan de los ancianos? Lo sustituimos por ¿cuánta indignación siento cuando pienso en los depredadores financieros? Esta mujer se presenta a las primarias. ¿Hasta dónde llegará en política? ¿Tiene esta mujer aspecto de ganadora política? Y así sucesivamente. Este tipo de escopetas mentales se disparan cuando nos hacen preguntas del tipo toros sí, toros no, aborto sí, aborto no, derechas o izquierdas. Normalmente, como digo, sustituimos esta pregunta por una liofilización de la pregunta. Y finalmente, en realidad, no estamos abordando lo que tenemos delante, sino una simplificación que hacemos
para poderla resolver mucho más fácilmente y sentir que, bueno, pues eso, tenemos un conocimiento muy por encima del que tenemos realmente. Así que, en fin, si lo que buscáis es ser felices, seguramente os voy a recomendar que no le deis demasiadas vueltas al tema de la incertidumbre. Si la incertidumbre os hace infelices, resolvedla como buenamente podáis, con autoengaños, con simplificaciones, con posiciones maniqueas, en fin, como queráis vosotros. Cada uno tiene que ir sobreviviendo como pueda. Ahora bien, si algún día os queréis sentar seriamente a hablar de un problema o queréis reflexionar profundamente sobre algo que os inquieta y no os importa tanto a lo mejor obtener una dosis de felicidad e incluso estáis dispuestos a enfrentaros al abismo, a enfrentaros a la nada, a enfrentaros a lo desconocido, aunque eso os dé miedo, aunque eso aumente las palpitaciones de vuestro corazón y vuestra amígdala se ponga a 1000 por hora, ya digo, si algún día os apetece, aunque sea 5 o 10 minutos, enfrentaros a eso, entonces, y solo entonces, bienvenidos al pensamiento ambivalente. Bienvenidos al exterior de la cueva de Platón. Bienvenidos a la complejidad y a la incertidumbre. Y ahora volvamos a la vara del bar a sentenciar aforismos baratos.